Radio Germán Abdala, y entramos en una entrevista con Paola Zubán, que es analista política y directora de la consultora Zubán Córdoba, para analizar lo que entendemos que fue una gran derrota del gobierno de Milei en las elecciones provinciales. Buen día, Paola, ¿cómo estás? Acá Silvana. Hola. ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo estás? Bien, un gusto. bien, muy bien, muy bien. Acá, retomando energías para lo que se viene, porque seguimos en la lucha a los trabajadores y trabajadoras, en este caso estatales. Pero bueno, nada, es otro tema. Queríamos hablar con vos para, bueno, escuchar tu análisis de por qué este resultado en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y cómo ven ustedes que está la situación y el clima social en Argentina y político, ¿no? Bueno, claramente ha sido una derrota del gobierno nacional, ¿no? Más que un triunfo del peronismo. Me parece que hay que estar muy prudentes en hacer ese análisis para construir un peronismo con mayor fuerza en la provincia, ¿no? Me parece que el gobierno nacional ha estado atravesado de una serie de errores forzados y no forzados, atravesado por una crisis que hay algunos colegas que la denominan policrisis, ¿no? Porque tiene varias crisis transversales. Claro. Por un lado, una crisis de gestión, digamos, el gobierno nacional no está acertando con la gestión, lo vemos en cada una de las mediciones que hacemos mensualmente, la valoración de los distintos sectores, de los distintos ministerios, de las distintas áreas de gobierno, es muy negativa. Por el otro lado, hay una crisis de reputación, es decir, este contrato electoral que firmó Javier Milei con su electorado, que tenía que ver con una mejora en la cuestión económica, ¿no? Con reducir la inflación, con ir al déficit cero, incluso la promesa de la dolarización. Pero por otro lado también había un componente emocional, o si se quiere hasta moral. Todo candidato, gobernante tiene un anclaje por ese lado que tenía que ver con la lucha contra la casta, la lucha contra la corrupción, etcétera. Bueno, la gestión económica se está cayendo a pedazos porque la gente no tiene una mejora en su calidad de vida, y podemos profundizar en un montón de cuestiones que tienen que ver con eso, pero al mismo tiempo hay un problema con esa parte moral de la promesa de Javier Milei, en razón de estos últimos escándalos por los audios, y que ya venían construyendo negatividad por distintas cuestiones, ¿no? Empezó con el escándalo de la criptomoneda Libra, después las universidades, después el Garrahan, después los jubilados, después las discapacidades. Bueno, hubo toda una construcción paso a paso del propio gobierno, que fueron negativizando su posición frente a la sociedad, y eso construyó de alguna manera el resultado que vimos el domingo. ¿Por qué digo que fue un fracaso del gobierno y no tanto un triunfo del peronismo? Bueno, porque el gobierno nacional fue el que sufrió mayor pérdida de votos con respecto a el 2023 en la provincia de Buenos Aires. El peronismo también perdió un poquito, pero no en igual volumen que el gobierno nacional. Y esto tiene que ver con otro fenómeno también en crecimiento, que lo hemos venido viendo
en otras provincias. En la provincia de Buenos Aires no fue tan marcado, tan profundo, que es el tema de la abstención, que perjudica más al oficialismo nacional, en este caso, que al oficialismo provincial en la provincia de Buenos Aires, pero que muy probablemente se extienda a las elecciones de octubre, en las que, bueno, por lo que estamos viendo y midiendo en todo el resto de las provincias, esta ya vieja y desactualizada pretensión del gobierno nacional de pintar el país de violeta, bueno, creo que no va a estar siendo de esa manera, no se va a verificar. Ya hay por lo menos 12 provincias en las que pierde la libertad de avance. 12 provincias. Sí. Paola, quería consultarte por la reacción del gobierno frente a esta derrota, porque uno frente a semejante derrota pensaría, bueno, va a haber un cambio de rumbo, más no, y nos desayunamos con el veto a la ley de emergencia del Garraham, vetar también la ley de financiamiento a las universidades, cosas que ustedes también vinieron midiendo. ¿Cómo crees que va a impactar esto? Terrible la reacción del gobierno nacional. Sí, terrible porque... bueno, uno espera que cuando un presidente se para frente a un micrófono y dice vamos a hacer una autocrítica, haya al menos alguna modificación del rumbo de lo que venían haciendo, que lo lleva a un resultado en términos de opinión pública de quita del apoyo de la ciudadanía. Bueno, perdón, no solamente que no hubo autocrítica, sino que además profundizó todo lo que venía haciendo antes, que es justamente lo que lo llevó a ese resultado. Miren, este tipo de gobiernos que redoblan la apuesta en este sentido, que tienen una actitud de negación frente a las crisis de opinión pública, de representación, que redoblan la radicalización en el discurso, pero no solamente en el discurso, sino también en la implementación de políticas públicas. Es una característica de los gobiernos radicales de extrema derecha a nivel mundial. No ha descubierto nada nuevo Javier Milei. Lo que calculo yo es que la estrategia es fidelizar al núcleo duro para no seguir perdiendo por ese lado, ¿no? Para detener la sangría de alguna manera. Yo creo que va a ser complicado de cara a octubre. Me parece que la ciudadanía argentina tiene muy incorporado, y lo vemos, chicas, yo este año cumplo 30 años de investigadora de opinión pública. Lo medimos mes a mes, desde todos los ángulos posibles. El argentino, la argentina, promedios tienen un concepto de cuál debe ser el rol del Estado, que no tiene absolutamente nada que ver con el concepto de Javier Milei. Y el argentino y la argentina reclaman ese papel del Estado como derecho adquirido. Digo, esto ya ni siquiera está en discusión, es una cultura política que se ha construido, por lo menos desde la democracia hasta acá, y que se ha llegado a acuerdos mayoritarios sociales, ¿no? A través de la promulgación de leyes, a través de la lucha por determinados derechos y por determinados espacios. Eso está incorporado en la idiosincrasia de la Argentina. Te quería preguntar. Entonces, el apoyo que obtuvo Milei inicialmente, por lo que estamos pudiendo deducir de todo esto, es que fue coyuntural, con una expectativa de una mejora económica que no se está dando. En la realidad,
y eso sumado a las cuestiones que decía anteriormente, bueno, van construyendo este camino de, a mi criterio, y por lo que estoy pudiendo medir, de derrota en octubre del gobierno nacional. Te quería preguntar, Paola, ¿qué escenario se abre con una repetición del resultado en octubre para el gobierno nacional? Y no sé si lo midieron, ¿cuál es el escenario que se le abre al gobierno si el gobierno gana o tiene una mejor performance? Bueno, es muy incierto el escenario. Y creo que está más atado a lo que puedan ver o no, lo que puedan apoyar o no los mercados financieros, que lo que plantee o lo que o la reacción de la ciudadanía en todo caso. Me parece que está más atado a el comportamiento de los mercados financieros y está atado a la propia conducta del presidente Milei, ¿no? Claro. No, por lo menos no lo estamos percibiendo en los estudios de opinión pública que haya un peligro de revuelta social o de reacción por parte de la ciudadanía, más que a través del voto y de la participación habitual, ¿no? Me parece que el escenario complejo que se le plantea a Javier Milei, si sufre una derrota de una magnitud similar a la que sufrió en provincia de Buenos Aires, va a ser una quita de apoyo de los sistemas financieros y de los mercados, y eso probablemente haga flaquear la fuerza, la conducta del propio presidente Milei, ¿no? Veremos, por supuesto, es un final abierto todavía, que no se puede predecir con mucha exactitud. No, pero sí podemos ir pensando las salidas correctas y para un pueblo, ¿no? Que, como vos decís, al menos por ahora no está pensando reacciones violentas como sí vemos en otros países, que la verdad que está complicado el mundo, ¿no? Paola, yo creo que la ciudadanía se va a refugiar. A ver, está muy... ¿Ustedes se acuerdan en mayo del 2021, si no me traiciona la memoria, empezamos a hablar de un escenario de tercios? Porque ese país bipartidista o bicoalicional que venía dominando el escenario político en la Argentina, se convirtió en un escenario de tercios con la irrupción de Javier Milei en la política nacional. Bueno, ese escenario de tercios se rompió de nuevo o se terminó de consolidar, mejor dicho, la ruptura de ese escenario cuando confirman la condena a Cristina Fernández de Kirchner. La sociedad se vuelve a polarizar de nuevo en dos partes, y se empieza a construir lo que nosotros empezamos a medir hace por lo menos 4 o 5 meses atrás, el antimileísmo. Hoy el antimileísmo es superior al antikirchnerismo. Por lo tanto, en esa tremenda polarización, la ciudadanía que está desencantada de Javier Milei, tanto los que lo votaron como los que no lo votaron, porque siempre hay una expectativa o una sobregeneración de expectativas en un nuevo gobernante, de gente que incluso no lo votó, que dice, bueno, ojalá le vaya bien, vamos a apostarle a que esto funcione, porque si le va bien a él, nos va bien a todos, etcétera. Bueno, esas expectativas que había generado en propios y en extraños, que están hoy muy desencantadas, salvo su núcleo duro de primera vuelta, que está en un 30% aproximadamente, se va a refugiar en una opción política más cercana al peronismo. Y si no,
se va a abstener de ir a votar. Ay, sí, qué tema, ¿no? Ese ausentismo, esa no presencia. Sí. Paola, te agradecemos un montón, nos dejás con un montón de material para pensar, para repensar y plantearnos, y obviamente vamos a seguir consultándote porque el se 27 viene. te llamamos. No, antes, porque hay que construir un futuro y que es cercano, creo. Muchísimas gracias, lo seguimos en todas las encuestas que hacen, 30 años es toda una historia, y confiamos en las encuestas que vienen haciendo. Muchísimas gracias, Bueno, Paola. muchísimas gracias a ustedes. Un gusto y estamos en contacto. Gracias.